Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de la decadencia del Imperio Español, del principio del fin. Vamos a tomar unos episodios históricos como ejemplo y seguidamente vamos a analizar algunas cuestiones de los mismos. Pero primero vamos a entender por qué el Imperio Español fue tan poderoso en su momento. 3 características de esto vamos a enunciar. La primera es el enorme poder que obtuvo una vez que los dominios de América le empezaron a retribuir al monarca de España con enormes cantidades de plata. El otro, como ya hemos hablado, es su muy eficiente administración centralizada en la figura del rey. El rey podía tomar decisiones muy atinadas en el tiempo preciso y adelantársele a otros poderes europeos. Y el siguiente punto que le daba mucha influencia a España es su cercanía con la iglesia. La iglesia se beneficiaba de esta relación y viceversa. Tanto interna como externamente, al rey le convenía tener a esta institución muy de cerca. Durante el siglo XVI, los ejércitos y la marina española fueron una fuerza prácticamente incontestada. Dominaron los mares y prácticamente no perdieron batallas. Sin embargo, al final de este mismo siglo, estamos hablando de los años 1500, hubo una serie de episodios que deberían de haber sonado las alarmas en Madrid, y no fue así, sino que tardaron mucho en reaccionar los españoles. Vamos a hablar del primer episodio en cuestión. El primer episodio en cuestión no es del primero temporalmente del cual vamos a hablar, es el derrocamiento del virrey, el marqués de Gelbes, en 1624. En 1621 ascendió al trono de España el rey Felipe IV. Entonces, España estaba metida en una serie de problemas bien complicados. Unas guerras que no se veían, no parecía que tendrían fin. Así que el rey mandó a este virrey, el marqués de Gelbes, con la misión de recaudar más impuestos. Y sucedió algo insólito en un virreinato. Fue derrocado por la propia administración virreinal. Es decir, las corporaciones que componían el gobierno de la Nueva España, principalmente la Real Audiencia, se enfrentó directamente a este virrey, y lo que parece ser es que este virrey no entendió la situación de la Nueva España. No entendió cómo es que estaban tejidos los hilos del poder en el virreinato y presionó demasiado fuerte para que se hiciera lo que decía el rey que se tenía que hacer. ¿Por qué quería subir los impuestos el virrey? Lo veremos a continuación. España, como hemos dicho, se metió en muchos conflictos internacionales en aquel momento, y vamos a hablar del primero, que es como un antecedente muy famoso, muy icónico, y es la derrota de la Armada Invencible en 1588 durante la Guerra Hispano-Inglesa. Como ya hemos hablado, los piratas corsarios ingleses acechaban a los barcos españoles, y los españoles se determinaron a ir por ellos. Sin embargo, en esta batalla ocurrió que muchísimos barcos españoles, unos 150, se hicieron a la mar, barcos enormes, muy portentosos, muy poderosos, muy caros de fabricar, con 30 cañones de bronce, con enormes velas, muy bonitos de ver a mi parecer, pero diseñados para la guerra. Fueron entonces a pelear, a encontrarse con la armada inglesa. Sin embargo, para su mala fortuna, hubo una tormenta
y los ingleses, que conocían bien el mar, tenían además embarcaciones muy pequeñas que les permitían maniobrar mejor que a los españoles. Los españoles se llevaron una gran derrota. De todas estas naves regresaron 85 más o menos. No fue una derrota absoluta, sin embargo, se evidenció que los españoles no eran intocables. La guerra hispano-inglesa resultó en el papel una relativa victoria para España, porque posteriormente esta guerra que ganó algunas batallas España en este conflicto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que posteriormente no iban a aprender esta lección, sino que luego se iban a involucrar en más conflictos. La siguiente guerra de la cual vamos a hablar, en la cual se involucró España, fue la Guerra de Flandes o Guerra de Independencia de los Países Bajos. Para los historiadores, estos dos nombres resultan un poco ambiguos, porque uno es para los españoles, otro es para los Países Bajos, donde están los Países Bajos, en lo que hoy es Holanda. Así que le llaman la Guerra de los 80 años. 80 años de guerra para la independencia de los Países Bajos. En esta guerra murieron, se calcula, alrededor de 700.000 personas. No quisieron admitir los españoles que este territorio realmente estaba perdido, estaba insubordinado, no lo podrían someter. Así que tardaron mucho tiempo en darse cuenta de esto, y al mismo tiempo que peleaban contra los holandeses, se involucraron en otra guerra, en la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un conflicto de 1618 a 1648. Hay que decir que la Guerra de los 80 años fue de 1566 a 1648, es decir, ambas terminan en la misma fecha y no es por accidente. Se involucraron todos en la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, pues, empezó en 1618 y empezó en 1648. Por un lado, España se alió con los alemanes católicos, el Sacro Imperio Romano Germánico, en contra de los principados alemanes protestantes. Hay que recordar que en Alemania se dio un movimiento religioso, político, que separaba a las iglesias de la Iglesia Católica. Así que, por reafirmar su dominio en Europa Central, España se involucra en esta guerra de 30 años que sería de una mayor escala, incluso que la Guerra de los 80 años. Murieron alrededor de 4 millones de personas, y se involucró también Inglaterra y Francia del otro lado, apoyando a los principados alemanes protestantes. Francia, no siendo protestante, se involucra del lado de los protestantes porque le interesa debilitar a España, más allá de lo religioso. El resultado es una derrota española. Después de esta guerra, los españoles tienen que aceptar a la mala que los barcos holandeses, los barcos franceses, los barcos ingleses merodeen por el Atlántico, que tengan colonias, compartir el pastel del poder con estas potencias. Y rápidamente, a partir de estos eventos, su poder va a decrecer en Europa, a pasar poco a poco a otras dos potencias, Inglaterra y Francia. Ellos dos se van a disputar a continuación el primer lugar del dominio europeo. Pero, ¿qué hay que extraer de esta situación? Volvamos al caso del derrocamiento del virrey en la Nueva España. ¿Por qué quería cobrar más impuestos a la administración virreinal? Y es porque le surgía fortalecer la marina española de los ataques piratas y fortalecerla ante la guerra que estaban viviendo. Sin embargo, el resultado, el derrocamiento del virrey, nos deja entender que las autoridades virreinales eran poderosas y eran relativamente independientes. No se iban a dejar simplemente obedecer porque el rey lo mandase. Tenían que recibir algo a cambio. El resultado de este encuentro en la Nueva España es que van a poder subir los impuestos los españoles,
el rey de España va a poder subir los impuestos, pero se va a concentrar nuevamente en la minería. Así que vamos a hablar ahora de los elementos que resultaron ser una debilidad para España. Y son un espejo, el otro lado de lo que la hizo fuerte. En primer lugar, vamos a hablar de que España empezó a depender demasiado del oro que venía de sus virreinatos. Demasiado. ¿Qué quiero decir? Al obtener tanta plata de un modo tan sencillo, ellos iban a dejar de desarrollar otras partes de su economía. Comprarían a precios muy elevados tecnologías, cosas que necesitaban para modernizar su ejército y otras cuestiones, y al final esa plata no quedaría en manos de los españoles, quedaría en manos de otros reinos que sí se advocaron a la tarea de mejorar su tecnología, su industria. Esa es una situación. Otra que también debilitó mucho a la corona española es su sistema tan eficiente pero tan desigual de administración. La administración española se basaba en otorgar privilegios a ciertas personalidades, a la nobleza, a ciertos nobles en la península, y también a personas de las corporaciones más importantes en los virreinatos. Hemos hablado ya de las corporaciones, sobre todo en el virreinato de la Nueva España, a los mineros, a la iglesia. Dependía mucho el rey de favorecer a ciertos grupos, y esto resultó en que su economía se quedó muy estancada, no evolucionó al ritmo de sus competidores europeos. Fue muy estática su economía y también su sociedad. Y finalmente, otro elemento que podemos decir que influyó en el debilitamiento de España, porque no pudo mantener el ritmo de las otras potencias, es que la iglesia, al mismo tiempo de darle mucho poder, también empezó a restárselo, porque impedía que llegaran nuevas ideas. La iglesia quería que las cosas se quedaran como habían estado para mantener una sociedad intacta, impedía que llegaran nuevas ideas, controlaba, se metía en asuntos de política, de economía, y dejaba un poco rezagada también esta situación a la corona española. Esto es el principio del fin, como lo hemos dicho. Afecta sumamente a la Nueva España. El seguir buscando la explotación de los minerales de la plata va a propiciar que el norte de México empiece a ser habitado por estos pequeños poblaciones mineras. Sin embargo, el norte no va a ser fácilmente poblado. Hay apaches, hay guerreros indios que ahora tienen caballos y que no van a ser fáciles de domesticar. Al mismo tiempo, el medio es difícil, ¿no? Entonces, también la Nueva España se va a estancar un poco en su proceso de crecimiento, de desarrollo. Hay crecimiento económico, sobre todo en la minería, pero es fragmentado, es estático, y esto tiene que ver con algunas características que todavía tiene México de hoy. Espero esto resulte aclarador. Espero tengan un buen día. Muchas gracias. Yeah.